Leonardo, agradezco mucho la oportunidad para dirigirme especialmente a esta área de Latinoamérica que siempre ha estado muy cercano a mis afectos y de la cual he venido compartiendo desde hace muchísimos años con gran satisfacción y he podido asistir a cada uno de los congresos de cada uno de los países miembros de la SOCAN. Y quiero referirme que la SOCAN ha sido una muy buena idea de Centroamérica y del Caribe, que obviamente un gran amigo y gestor, el doctor Marco Molina, tuvo a bien desarrollarla con todos ustedes y que usted hoy, de una manera muy satisfactoria para mí, dirige con el mayor rigor y nivel científico. Cuando usted me invitó a hablar de este tema en este congreso, obviamente no me puso un tema, pero sí creo que en los momentos actuales era muy importante que ustedes visualicen por lo menos cuál es mi visión del neurocirujano latinoamericano del siglo XXI. Y yo quisiera comenzar a decir que esta frase de García Márquez, es vivir para contarlo, en su libro, lo refiere muy magistralmente el hecho de que cuando uno habla de algo debe tener experiencia para poder hablar con conocimiento y seriedad. Por eso quise usar esta frase que me parece fundamental para contarles mi experiencia en todos estos años en el trajinar de América Latina y cómo veo yo al neurocirujano y lo que requiere. Máxime que Latinoamérica me ha dado el gran honor de poder tener la calidad de presidente electo de la Federación Mundial, no a nombre mío ni de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Por eso voy a comenzar a esbozar dos cosas. ¿Cuál es la realidad actual como yo la veo? Segundo, ¿cuáles son los cambios requeridos para que nosotros adquiramos un perfil realmente que nos lleve a tener la excelencia que hemos venido buscando en un perfil ideal? Yo quiero comenzar rememorando que en el año 2001, en el Congreso Mundial en Sydney, la última sesión de ese congreso, que era iniciando el siglo XXI, fue dedicada al futuro de la neurocirugía durante este siglo. Yo tuve la oportunidad con el doctor suizo, jefe del departamento de neurocirugía en Ginebra, de compartir la moderación de esta sesión y presentar este mismo tema en realidad para ver el futuro. O sea, que lo que les voy a comentar son algunas cosas que hemos logrado vivir en los primeros 20 años, en la quinta parte de este siglo. ¿Cómo veo yo la realidad actual del neurocirujano? Él está, considero yo, agredido. ¿Y por qué agredido? Porque los cambios que han sido consecuentes al fenómeno de globalización han creado nuevos esquemas en salud. Y esos nuevos esquemas obedecen a dos cosas fundamentales, que es la práctica básicamente de la economía en el mundo. Nosotros, a pesar de que somos científicos, no podemos abstraernos de esos cambios. Y esos cambios de globalización han traído cambios en las políticas estatales y han traído básicamente nuevos esquemas en salud. Para neurocirujanos jóvenes que están por debajo de los 40 y que han comenzado su práctica hace 20 años, en la neurocirugía estos cambios los ha tomado como una nueva realidad. Sin embargo, para los que tenemos un poco más de edad y tenemos 30, 40 años de experiencia y aún por encima de eso, estos cambios han sido dramáticos en todo lo que refiere a la práctica profesional.
Y como hemos visto, esos cambios económicos igual han creado un caos social y han creado un cambio fundamental en dos aspectos que nos conciernen a nosotros en nuestra profesión: la formación y la tecnología. Y eso ha influido demasiado en la práctica profesional. Creo que estos aspectos los tenemos que considerar para ver realmente cuál debe ser nuestro proceder a un futuro. Los cambios sociales han creado mayor empobrecimiento de un gran segmento de la sociedad en un mundo globalizado y han creado un mayor enriquecimiento de solamente los más poderosos. Pero también las políticas han creado una estructura nueva del Estado. Y hoy yo diría que en Latinoamérica todos esos cambios se ven reflejados porque en nuestras constituciones, y especialmente si ustedes recuerdan, esa realidad política se comenzó a desarrollar y fue en el periodo presidencial de los Clinton, donde se trató de crear una ley generalizada con cambios a nivel de la sociedad, privatizando, todos los hospitales y quitándole al Estado la responsabilidad directa de la prestación de los servicios de salud. Y eso creó unos cambios económicos y en todas nuestras constituciones, y hoy los vemos, comenzamos a perder la realidad de qué era la práctica de la neurocirugía. Como he dicho, esos nuevos esquemas en salud crearon dos cosas: una realidad que es la menor influencia estatal y una máxima desarrollo hacia la privatización, con el fin de que el Estado pudiera ampliar su cobertura, aunque, por ejemplo, en muchos de nuestros países, hoy se dice que hay el 100% de cobertura porque los pacientes tienen un carnet que bien, por ejemplo, en Colombia se llama Plan Obligatorio de Salud, y en todos los países tienen uno u otro nombre, pero corresponden a eso, tienen un carnet, pero realmente ese carnet amplió la cobertura, pero los servicios de salud en capacidad tecnológica y en la prestación de servicios no fueron ampliados. Y igual en Europa, en muchos países uno ve que todo el mundo tiene una cobertura del 100% y la capacidad tecnológica instalada no alcanza al cubrimiento total de la población. Esa ampliación de cobertura, por supuesto, cuando la gente se siente con el derecho de ir a una consulta sin aumentar la capacidad tecnológica y humana, entonces lleva a una ausencia real de calidad. Todos los hospitales hoy, como lo pueden ver ustedes en países, hablan de calidad, pero le exigen al médico que haga una consulta en 5 minutos, porque es que resulta que se cambió a un concepto que no creo yo debe ser el propio de medicina, que se llama productividad. Y hoy todos los servicios se están midiendo por esa capacidad productiva y la miden básicamente cuántos pacientes deben atender en una hora un médico general o un especialista, dando el resultado de que si no se cumplen esos parámetros de productividad, entonces se refiere que la eficiencia es menor. Por supuesto, entonces, ese balance entre calidad hoy cada vez está más ausente y la productividad tiene que ser de el mejor rigor. Aún se aumenta ese problema porque se crearon una cantidad de intermediarios donde realmente la profesión médica, que cuando yo comencé a estudiarla, y muchos de ustedes, era una profesión liberal. ¿Qué significa una profesión liberal? En mi concepto, es la profesión donde el paciente libremente escoge a un médico por las razones que él considere necesarias o considere propias para él, que son individuales de cada ser humano. Quiere decir,
conocimiento del médico, relaciones referido por otro colega, por su experiencia, o una cantidad de factores, pero que son factores inherentes a esa relación. Pero hoy los pacientes no son de nosotros. Los pacientes son de un sistema, de cualquiera que se llamen, EPS, seguros privados, ESAPRES, cualquier nombre que se le quiera dar. Y eso creó una serie de fenómenos que han cambiado realmente nuestra práctica. El paciente llega a exigirnos nosotros como si nosotros fuéramos unos empleados prácticamente de un sistema, y entonces tenemos que dar más, y como yo siempre lo he dicho, nos exigen más y nos quedamos con el pecado y sin el género, porque en el momento que haya una complicación médica, sobre todo en una especialidad como la neurocirugía, un seguro no responde por el médico. El médico es el que tiene que tener la responsabilidad ante el paciente, y deja de existir en ese momento sí la intermediación, pero resulta que cuando se le va a reconocer lo que él hace en su práctica como un neurocirujano, en este caso un procedimiento, se tiene que acoger a la voluntad de esa productividad y de un costo que ellos mismos fijan con su libre albedrío. Por eso hay una pérdida de relación médico-paciente. Y en esto sí quiero ser un poquito claro más adelante qué es lo que yo considero la relación médico-paciente. En cuanto a la formación del mismo neurocirujano, yo podría decir que hoy en Latinoamérica se han desarrollado centros académicos de formación suficientes y adecuados para nuestra realidad, con recursos humanos y recursos muy bien formados, con una capacidad realmente muchísimo mayor, porque tienen igualmente mayores recursos tecnológicos. También eso ha sido una cosa que ha permitido desarrollar unos grandes centros de formación, como decía, con un recurso humano que hoy tiene la posibilidad de tener el conocimiento, por ejemplo, por esta herramienta que nosotros estamos usando en sus manos y en cualquier instante. Yo recuerdo, para ser anecdotario en esta charla, por lo que he dicho es vivir para contarlo, que cuando yo era residente me tocaba gastar y sacar esfuerzos para ir a esperar un journal de neurocirugía que se demoraba a llegar a nuestros países 2 meses. Entonces la información estaba nomás en las bibliotecas, era muy difícil. Hoy en día es picho un botón o entro a través de estos medios tecnológicos y tengo la información al alcance. Eso es una gran transformación porque permite a las personas estar y tener a cualquier neurocirujano la información en el momento casi de producción desde el punto de vista científico. Sin embargo, hoy siguen existiendo algunas deficiencias que creo que tenemos que desarrollar. No hay una ausencia de estándares, porque no hay una unificación entre todos los centros de formación, aún en el mismo país. Hay una real ausencia en el control de esa formación. ¿Por qué? Porque hoy en todos los países de Latinoamérica y en algunos países de Europa, porque es un fenómeno de globalización de África y de Asia, existe una cosa que se llama autonomía universitaria. Y son las universidades que, dependiendo, se supone, de sus necesidades, pero resulta que la educación también se convirtió en un negocio. Y hoy en todos nuestros países podemos ver que hay hospitales que son universitarios, estatales, donde al residente se le reconoce inclusive algún estipendio. Pero hay universidades privadas y las universidades privadas cobran por la especialización. Entonces han convertido ese recurso humano, lo han convertido
verdaderamente una obra de mano, porque siempre los residentes para tener una formación tienen que hacer una práctica y esa práctica no es siquiera reconocida y ya entonces para ser especialista, si usted entra a una universidad privada, como ha pasado inclusive en algunos centros de Estados Unidos, ya al residente no se le paga, sino las universidades le cobran. Y lo que cobran no es barato, es muy grande. Y eso crea una ausencia del control. Entonces hay una falta de apoyo y de estímulos para que esa persona pueda realmente desempeñar una labor adecuada como especialista, como en formación hacia una obtención de un título de especialista. Y no digamos de la investigación, porque la investigación en Latinoamérica, aun cuando se está comenzando, no tiene los estímulos necesarios para que se desarrolle en forma generalizada. Entonces, hay igualmente en la práctica, hay centros privados muy competitivos y hay centros estatales con mínimos recursos. Eso ha llevado a que muchos en nuestros países hoy encontremos que tenemos todos los adelantos tecnológicos, pero igual encontramos centros con unos recursos mínimos para hacer neurocirugía. Y como vemos en esta gráfica, yo creo que el presente hoy lo vemos muy claro. El presente hoy, la mayoría de los centros que hacen nuestra especialidad ya tienen equipos sofisticados en lo que tiene que ver con la microcirugía e inclusive adelantos en magnificación como es la endoscopia. Y aquí quiero referirme en estas dos partes, y lo haré más adelante, que al fin y al cabo, una de las cosas que yo planteé desde el año 2000 es que la mano no es la parte del cuerpo que maneja el cerebro más limitada, es la menos limitada. ¿Y cuál es la limitación para nuestra práctica? Es la visión. Y entonces, si uno mira a comienzos de siglo, teníamos que hacer las cosas a mano alzada, después se comenzó a introducir las gafas o los aumentos y posteriormente los microscopios, y los microscopios han llegado a una tecnología suficiente para ver el detalle de las estructuras cerebrales, y hoy con la endoscopia, que creo que apenas estamos comenzando a desarrollar y que es un elemento que lo que busca realmente es una mayor definición visual, pero la mano va a estar entrenada y estoy seguro que en unos años todas estas primeras experiencias que comenzó el doctor Pernesky en Alemania y que se han venido sofisticando cada día más, vamos a ser muchísimo más precisos y es lo que ha llevado el concepto de mínima invasión. Igualmente, todas las posibilidades que tenemos hoy diagnósticas y además de tener equipos tan sofisticados como la neuronavegación que nos permiten una mayor precisión sin tener necesidad de tener esa capacidad de tridimensional para ubicar una estructura en el espacio como nos tocó a nosotros en los primeros años. Hoy se llega a un tumor con absoluta certeza, independiente de su tamaño. Y toda la estructura y desarrollo neuroradiológico ha permitido que nosotros veamos todos los elementos electrofisiológicos que nos permiten a nosotros tener control hoy de las actividades cerebrales, nos permiten hoy entonces hacer un buen diagnóstico y un buen monitoreo. Pero, ¿cómo veo yo el futuro? Todos estos desarrollos de electrofisiología y todos estos desarrollos realmente para poder inclusive llegar en un futuro a visualizar en un acto quirúrgico la neurona y sus acciones y sus conexiones en términos no solo anatómicos y fisiológicos va a ser posible. Y eso va a ser el verdadero desarrollo. Y ustedes ven hoy cómo todos estos elementos de tecnología van a poder
estar al alcance. En resumen, cada vez nosotros tenemos la capacidad de mejorar la limitación cerebral que es la visión, para poder mirar en un futuro intracelularmente inclusive y dar el mejor respuesta de tratamiento a los pacientes. En nuestra práctica profesional, hoy vemos el desarrollo de una serie de subespecialidades. Cuando yo inicié la neurocirugía teníamos que hacer todo, no había remedio. Pero hoy, cada una de estos avances tecnológicos y del recurso humano ha permitido realmente en nosotros crear ya prácticamente sus especialidades, y es lo que el neurocirujano hoy en día joven tiene que empezar a pensar en relación a la práctica profesional para poder tener un desarrollo. Y aquí están todas las especialidades que nosotros conocemos. Yo puse aquí unos interrogantes, porque muy seguramente mañana un término de biología molecular, de restauración, de todo lo que tenga que ver con esa mirada intracelular de las células y biología molecular de los tumores, se va a convertir en una nueva especialidad. Así como, por ejemplo, hoy vemos, y cuando comenzamos nosotros la práctica de los años 80, los aneurismas los veíamos únicamente desde el punto de vista quirúrgico, y hoy vemos que la neuroradiología trata esta patología con una gran efectividad. Yo recuerdo que cuando comencé a formar residentes en el año 1986 y 85 les decía, por favor, vayan, en la neuroradiología debe ser una manejada por neurocirujanos, porque yo no concibo lo mismo que el cuidado intensivo, el trauma y todas las especialidades que vamos perdiendo, por ejemplo, como el nervio periférico. Es por el hecho de que nosotros conocemos muy bien la fisiología, la patología del sistema nervioso central, y desde jóvenes en la residencia todos ustedes han tenido que profundizar en estos conceptos. Entonces yo no entiendo cómo una persona que se adiestra nomás en manejar un catéter vaya a tratar con la misma eficiencia un aneurisma cerebral. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Yo creo que el que haga el procedimiento debe ser el que conoce a enteras toda la fisiopatología y es capaz de manejar las complicaciones del paciente. Y en eso yo creo que nosotros tenemos que mirar y volver a tener esa realidad, porque nosotros debemos ser unos neurocirujanos integrales en lo que hagamos. Y esa integralidad los dan tres aspectos: el humano, el científico y la tecnología, en resumen. Y ese es el perfil ideal de un neurocirujano. Empecemos por lo que yo dije hace un tiempo, que es la relación médico-paciente. Desde muy joven yo definí esa relación y lo he escrito desde el año 1986. Para mí, la relación médico-paciente ética, la acabé de escribir en algunas reflexiones que hice en estos días, la voy a explicar en profundidad. Es la relación que se da entre una confianza y una conciencia. ¿Qué es lo que nos entrega a nosotros un paciente? Un ser humano nos entrega su vida en nuestras manos y él viene a nosotros por confianza. Por eso esa relación se está siendo destruida por la intermediación, y así es que debe ser. Y eso tiene gran influencia en los resultados del paciente. Créanme, cuando un paciente viene, y así lo conozcamos en el servicio de emergencia, y logramos una buena relación, que él se entregue en nuestras manos, ¿él qué espera de nosotros? Que le respondamos con la conciencia. O sea, que es lo único que de noche uno no puede engañar, es eso. Y entonces uno dice, hombre, le hice bien el diagnóstico al paciente, me fijé bien, los estudios
los hice bien, la cirugía la hice bien, o hice barbaridades y salgo y le digo a la familia, es que el trauma era muy grande y el paciente tenía que morirse. Eso debe ser en doble vía y realmente es lo único que va a hacer que nosotros tengamos en todo lo que hacemos. Después en el colegaje neuroquirúrgico, si tenemos la misma relación, obviamente tenemos que respetar a nuestros colegas. Igualmente con el cuerpo médico y con la relación con el sector salud, nosotros podemos ir avanzando hacia ese nivel. Y lo mismo en una integración social. Ese es mi criterio del perfil ideal de un neurocirujano y de cualquier médico. Debe tener además una adecuada formación desde el punto de vista científico, con un concepto permanente de actualización, con un hábito de investigación que hay que formarle desde un comienzo, o que si no lo tenemos lo debemos adquirir, para tener un conocimiento, además de la sociedad, en un término de realidad actual y política, porque si nosotros nos alejamos de eso, nos va a sorprender los cambios, que son muy rápidos hoy en estas sociedades, como lo que estamos viviendo en este momento, una pandemia. Y en esa pandemia, después de esta pandemia, créanme que las realidades de nuestro actuar profesional van a cambiar. Y es importante que no se nos olvide que la única manera de progreso hoy en día es la necesidad de compartir la experiencia. Y hoy la podemos compartir como lo estamos haciendo, a distancia, en una forma magistral y en una forma real, y nos podemos integrar. Sin embargo, yo creo que nosotros no vamos a perder el contacto de la personal y el hecho de podernos mirar a los ojos unos a otros, porque esa es una condición que necesita el ser humano. Y ese, en mi criterio, es el perfil al que debemos llegar. En cuanto a la tecnología, nosotros debemos tener y exigir unos recursos mínimos. Y en esto quiero hacer énfasis en dos cosas. Hay una cosa muy interesante, si ustedes fijan. Hoy en todos nuestros países, los cardiólogos o cirujanos cardiovasculares tratan los pacientes en una forma realmente maravillosa, cuando inclusive los pacientes comienzan a tener isquemia. Ellos necesitan una tecnología muy alta, pero cuando ustedes quieran, ustedes en cualquier hospital, en los centros desarrollados en encuesta, estén bidireccionales de flujo, lo que ustedes quieran, para tratar un infarto, y todos los cirujanos cardiovasculares tienen salas de cirugía con todos los recursos. Entonces nosotros necesitamos realmente que a la neurocirugía no siga siendo la cenicienta y nos pongan a trabajar con recursos mínimos. Tenemos nosotros que tener la conciencia de exigir que en nuestros centros se nos dé todo lo que requerimos, en términos de laboratorio, en términos de neurología, en términos de electrofisiología, neuropatología, quirófanos con todas las cosas. Y diríamos, no, entonces nunca vamos a operar. Sí, lo que pasa es que tenemos que tener la fortaleza y el convencimiento para luchar en esto, porque hoy hay dinero y una especialidad tan delicada como la nuestra, donde hoy cada vez se hace más necesaria la menos invasión, requiere demasiada tecnología, y hoy el cuidado intensivo y el trauma han avanzado en forma increíble en sus descubrimientos y en su desarrollo tecnológico, el cual debemos exigir. Y dejé por último lo que yo considero y en lo que hoy me estoy apasionado, es en la biología molecular. Porque yo creo que ese es el futuro. Nosotros tenemos que empezar a buscar la restauración. Yo hoy trato de solamente operar pacientes de cerebro, aunque yo comencé haciendo de todo, en una forma muy mínima, cuando realmente no puedo decirle al paciente que no, cuando es un familiar, y son familias que he tratado desde hace 40 años y uno no puede decir que no. Entonces uno de pronto se asesora de otros colegas más jóvenes, pero solamente en esos casos. Y estoy dedicado a la patología de columna,
y yo creo que hoy, en 20 años, la columna no va a tener un solo fierro y vamos a poder nosotros manejar desde jóvenes la patología para prevenir que todas esas consecuencias de la falta de balance sagital que hoy llaman, que creo que es una invención de las casas, más que científica, aunque tiene su esto, pero es una necesidad que nos han creado, porque ni siquiera hay un solo estudio donde muestre realmente cuál es el balance sagital para un paciente, realmente, porque hay muchísimas variables que nosotros desconocemos. Pero ahí está, que nosotros podemos empezar a manejar y a prevenir alteraciones, porque hoy sabemos que se pueden reconstruir discos. E igualmente los tumores, ni hablar. En un futuro, lo que yo les mostraba de ver la célula interior, nosotros vamos a tener la posibilidad de cambiar la estructura hasta genética de los pacientes y reconstruir a través de la biología molecular unos planteamientos genéticos que correspondan y tratemos las malformaciones de esos cromosomas, específicamente cambiando aminoácidos. Y ese no es un futuro lejano. Este hecho de que nosotros hoy diagnosticamos un tumor y lo podemos hacer con los mínimos recursos es cierto en muchos hospitales, depende de la habilidad, pero hoy ya también tenemos inclusive la realidad virtual que nos va a nosotros permitir en un futuro operar inclusive desde las casas. Y toda esta serie de adelantos nos van a nosotros permitir ver realmente cómo va a avanzar la ciencia en estos próximos 10 o 15 años que vienen. Hoy, la cirugía estereotáxica, que tiene 70 años de comienzos, inclusive Kuchin y Dandy comenzaban a hacer los primeros experimentos, ha llegado a un desarrollo impresionante y hoy también podemos ver cómo ya darle a un paciente radioterapia convencional casi que no cabe en nuestras mentes, sino ya hoy se hacen tratamientos radioquirúrgicos con radiocirugía fraccionada que realmente permiten encontrar lesiones con el mínimo daño. Sin embargo, todos estos acontecimientos tenemos que tenerlos porque el desarrollo de la ciencia va mucho más rápido que nuestro desarrollo. Igualmente hoy el concepto de neurocirugía mínimamente invasiva, como yo lo he dicho, nos ha permitido hoy acabar esos grandes procedimientos. Y hoy un quiste o tumor de un del tercer ventrículo, un quiste coloide, lo sacamos en 5 minutos a través de una endoscopia y el paciente sale prácticamente, lo podríamos manejar casi ambulatoriamente. Todos estos desarrollos y de la neurocirugía intervencionista, en cirugía en una de las patologías que más teníamos nosotros que tratar, como malformaciones anteriovenosas, aneurismas, todo eso se convierte realmente en unas cosas muy sencillas combinando estos dos procedimientos. Ustedes hoy pueden llegar a una malformación vascular prácticamente teniendo la exangüe y ya no necesitamos sino tener realmente una serie de elementos tecnológicos que nosotros nos permitan eso. Igualmente, una cantidad de desarrollos en neurocirugía funcional, tenemos que estar atentos a ellos. Por eso es importante que el neurocirujano esté bien preparado para entender todos estos cambios globales, los cambios políticos estatales, los nuevos esquemas y la práctica profesional en este caos para que nosotros podamos hacer los cambios requeridos en esa formación y mirar muy bien que nosotros necesitamos unirnos para defender lo que hacemos y así logremos tener las retribuciones económicas sin necesidad que nos volvamos gente revolucionaria, sino es lo que el mundo nos está planteando. Por eso nosotros necesitamos industrializar la salud y que esos esquemas asociativos sean los autores que nos permitan a nosotros realmente sustituir y cambiar esos problemas. Igualmente debemos luchar mucho en la formación y crear
realmente conjunción para darle la mejor oportunidad. Y yo fui uno de los primeros convencidos de eso y animé mucho a un neurocirujano brasileño, que en mi concepto es una persona que ha luchado por 20, 30 años desde que yo lo conocí en 1982 y era presidente de la Asociación Brasilera, el doctor Marcos Mancini, para que logramos desarrollar algún día una idea fantástica. ¿Por qué no la Federación Latinoamericana? ¿Por qué no la ASOCAN? Teniendo centros, o Europa tienen una universidad y una formación específica con unos parámetros únicos para la formación de residentes. ¿Por qué no? Lo único que nosotros, y se ha intentado, y hemos luchado, y hemos avanzado, y creo que ese es el futuro, la verdadera forma, porque yo recuerdo que cuando yo fui presidente de la Federación Latinoamericana, tratamos de unificar programas. Había países que tenían 5 años y otros con 3 sacaban neurocirujanos. Y hoy el estándar, por lo menos, es que todos los programas de neurocirugía en todos los países tienen 4 o 5 años de formación. Y es importante mirar que hay unas estructuras y hemos hecho programas de 5 años con requerimiento mínimo, donde en el primer año debe haber una serie de formación, en el segundo año debe haber otras, pero debe haber realmente la capacidad tecnológica para que dentro de esos centros grandes de cada país se haga y se desarrolle realmente los programas requeridos con el estándar y con la supervisión de todos y la colaboración de todos para que haya unos neurocirujanos capaces en toda Latinoamérica de responder a estas exigencias del mundo. Y hoy tenemos el profesional docente, hoy tenemos, como he dicho, todos los requerimientos. Tenemos y una cosa que nos permitirá esto es que el residente debe ir a los centros donde haya mayor volumen. Y aquí quiero detenerme un segundo. En estos días he oído varias discusiones en chats, en personales, en los centros de formación, y residentes me han preguntado, bueno, doctor, ¿y usted qué piensa? En este momento de pandemia hay residentes donde los servicios se ha disminuido el volumen quirúrgico en un 70%. Esos 6 meses de formación que van a ocurrir para estas personas simplemente van a llevar a un déficit. Pero si nosotros tenemos una asociación de verdad entre la educación, entre nosotros mismos, yo creo que esos residentes se deben redistribuir en un sitio. Aquí veo al doctor Enrique Orculo que opera 3 o 4 tumores de ángulo pontocerebeloso en una semana. ¿Y por qué no ir hasta allá? Y otro hace 5 nervios periféricos y otro hace columna, unos niveles impresionantes. Y logramos redistribuir con el apoyo de todos para que se logre tener un nivel realmente de práctica necesario. Por eso es muy importante que haya una unión entre los centros privados y centros estatales y que realmente nos convenzamos que los residentes necesitan tener un número mínimo para que haya en un futuro también un desarrollo de instituciones neurológicas especializadas y por qué no de toda Latinoamérica. También por ahí vi al doctor Borba que hace 2, 3 tumores en un día por su habilidad. ¿Por qué no nosotros realmente nos unimos y damos cada uno de nosotros para que esa enseñanza médica se vea reflejada en verdadera unificación de criterios y reglamentación? Por eso tenemos que hacer acciones específicas dentro de las sociedades de cada país, dentro de las asociaciones continentales y en este caso de la Federación Latinoamericana y en un futuro con la Federación Mundial para lograr verdaderamente un fortalecimiento de todas estas ideas. Hay que tener acciones específicas en la Federación y una es aceptar el compromiso
de la comunicación permanente, aunque tengamos ideas diferentes y aunque en un comienzo eso nos cree un trauma y nos crea un choque, pero que al final todos tenemos la misma decisión, el mismo amor por nuestra profesión, que es lo que nos debe unir en políticas comunes, educativas, tarifarias, tecnológicas, sin llegar a la experiencia de los comienzos del siglo. Y aquí me quiero referir, dos grandes neurocirujanos americanos, los más importantes, que son figuras en el mundo, el doctor Dandy y Cushing, comenzaron a trabajar en el mismo hospital, pero esos sentimientos no lograron porque cada uno quería la grandeza de su ego. Y eso no permite realmente, donde esas dos personas se hubieran unido, estoy seguro que la neurocirugía se hubiera desarrollado muchísimo mejor que lo hizo. Y de ahí duraron los primeros 50 años de siglo formando neurocirujanos con esas rencores formados. Hoy, por favor, debemos tener políticas comunes que nos unan, porque la neurocirugía es una sola y los pacientes son unos solos, no importa dónde estemos. Y tenemos que relacionarnos con los organismos internacionales, pero no solo en el papel, sino en la realidad, para buscar con la comunidad políticas educativas y relacionarnos con el Estado para lograr cambios. Yo quiero aquí mostrarles un ejemplo muy rápidamente. Cuando yo fui presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, año 2000, teníamos un problema muy grande con el trauma. Y aquí vino el doctor Gallard y Randall Chenut y hablamos. Y dijimos, ve a Australia, tiene hospitales donde pueden atender el trauma, los tienes clasificados, allá hay un trauma y los llevan en ambulancia, e inclusive ya tienen helicópteros, y aquí los llevan a un centro de salud donde la primera hora se pierde. Hablamos nosotros, y lo voy a decir rápidamente, hoy hablamos de crear una política. Fuimos y hablamos en este tiempo con el presidente del Consejo de Bogotá y hablamos con el alcalde y se creó con el doctor Mocos un ejemplo, Vida Sagrada, red de urgencias. Y esa red que llevaba básicamente a lo que yo estoy diciendo, a un programa para lograr que estos pacientes tuvieran una verdadera atención primaria desde el momento, clasificando los hospitales, sabiendo quiénes tenían recursos humanos, quiénes tenían herramientas de diagnóstica, y realmente dependiendo de eso, logramos expandir la clasificación del trauma y sectorizar a Bogotá para que se creara eso. Una decisión del Estado, una práctica realmente participación obligatoria del mismo, y se creó una red que hoy, 20 años después, es la que está manejando el COVID. Hoy las unidades de cuidado intensivo, hoy en Bogotá, no dependen de los hospitales, dependen de la Secretaría y de este programa. Nunca me hubiera logrado imaginar eso, pero nosotros logramos que hoy tenga una organización, un CRUI, donde hay muchísimo recurso humano, donde se distribuyen los enfermos desde el momento del trauma al hospital adecuado, y hoy se está haciendo eso. Los hospitales privados, hoy en Bogotá, se están llenando las unidades de cuidado intensivo con pacientes, no importa de dónde vengan, no importa nada, y los distribuye este sistema en forma unitaria para que no se mueran en las calles. Por eso yo creo que el futuro depende de nosotros y que estaremos dispuestos a seguir luchando por estas ideas. Gracias.